Hoy día vamos a empezar bien la semana con un tema, ¿no? Un tema importante en cálculo aplicado a la física 1. Suma de vectores. ¿Sí? Semana 5, sesión 1. Suma de vectores. Un tema muy sencillo que vamos a ver el día de hoy. El logro del día de hoy es el siguiente. Al finalizar esta sesión vas a poder determinar la magnitud y la dirección de la resultante de un conjunto de vectores mediante el método analítico. ¿De acuerdo? Muy simple. Ahí está. La agenda que vamos a ver hoy día es el vector en el espacio y la suma de vectores. Y empezamos. Y empezamos. Ahí entonces tenemos un diagrama, un dibujito, muy bien, donde el vector que nos brindan es el que está de color rojo, ¿de acuerdo? Ese es el vector resultante que nos dan. Pero ese vector se puede descomponer en sus componentes en este caso tenemos tres ejes, X, Y y Z. Tenemos componente entonces en vector unitario Y, J y K. Ha aparecido este que es el K, ¿sí? El Z es el K. Entonces, cualquier vector que esté en el espacio se puede descomponer con sus términos de I, J y K. Y eso es lo que nos dice acá, ¿no? El vector A, que es la resultante, ¿sí? Como vector, es la componente XY más la componente YJ más la componente Z de K. Si uno quiere hacer el módulo, igual que si se tienen dos componentes, cuando se tienen tres componentes es lo mismo. El primero al cuadrado, más el segundo al cuadrado, más el tercero al cuadrado y raíz cuadrada. Nada más. ¿Sí? No porque son tres componentes se va a sacar raíz cúbica, ¿eh? No, raíz cuadrada nada más, ¿ya? Y de esa manera se determina el módulo. Continuamos. Ahí está. Y esto yo creo que es lo más importante y lo diferente que vamos a aprender hoy día. Vamos a ver los cosenos directores. ¿Qué son los cosenos directores? Vamos a hallar entonces los ángulos que se forman. Si nosotros tenemos un vector que inicia del eje, del cero, del centro, nosotros podemos hallar los ángulos entre el eje X y el vector. ¿Está? El ángulo θ de X. Pero también con los otros ejes. Ahí está. El ángulo entre el vector y el eje Y sería θ de Y. Y el ángulo entre el vector y el eje Z sería θ de Z. ¿Ya? Tres ángulos, cada uno sobre sus respectivos ejes. ¿Cómo se halla eso? Muy bien, y vamos a aprender entonces lo que son los cosenos directores. Una manera de describir la dirección de un vector en tres dimensiones se da de esta manera. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces dice que el componente X del vector va a ser igual ¿a quién? Va a ser igual al módulo del vector por el coseno de el ángulo que se forma entre el vector y su eje respectivo. Por ejemplo, si nosotros estamos evaluando la componente X, sería coseno de θx. ¿De acuerdo? Y como eso es un vectorcito, no te olvides de poner Y. Ese es tu componente Y. Tu componente del vector A, tu componente Y. De igual manera, ahí está, módulo del vector por el coseno de tu ángulo, pero sobre el otro eje. Eso sería J. Y la componente Z sería el módulo del vector por el coseno de θ de Z. Y eso sería la componente K. Ahora si nosotros despejamos el coseno, vamos a despejar el coseno,
¿Qué tenemos? Vamos a despejar coseno. Coseno de teta de x es igual a ¿quién? El módulo pasa dividiendo, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a tener que tu componente de x sobre el módulo del vector, eso es el coseno de nuestro ángulo sobre el eje x. Y profe, ¿cómo nosotros podemos determinar el ángulo? Porque a nosotros nos interesa el ángulo. Muy sencillo, porque ya que tú ya sabes esto, por lo tanto tú puedes decir que el ángulo es igual al coseno menos 1 ¿de quién? De tu componente x entre tu módulo del vector a. Ah, ya, profe. Entonces, este es el ángulo. Coseno a la menos 1 de tu componente x del vector sobre el módulo del vector. Así se puede determinar el ángulo. Muy bien, profe. Y los demás, de igual manera, tú tienes el segundo coseno director. Coseno de tu ángulo del vector con tu eje y. Este de acá pasa dividiendo. ¿Y cómo sería? Sería tu componente y sobre el módulo del vector. Listo. Ahí está, profe. Y ahora tú vas a tener entonces que tu ángulo con respecto al eje y va a ser igual ¿a quién? Al coseno menos 1, ¿no? De tu componente y entre tu módulo del vector. Ahí está, listo. Segundo ángulo. Ya está. Coseno menos 1 es lo mismo que decir arcocoseno, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Y último componente. Tu coseno de tu z, de tu ángulo z, pasa dividiendo el módulo, sería tu componente z del vector, entre el módulo del vector. Ahí está, muy bien. Y esa componente entonces, sería tu ángulo, sería igual a ¿quién? Al coseno menos 1 de tu componente z, ¿sí? De tu componente z, ahí está, entre tu módulo del vector. Listo. Y esa es la forma como hallar los ángulos que forman el vector con cada uno de los ejes. Entonces yo ya sé cómo se calcula el ángulo θ de x, el ángulo θ de y el ángulo θ de z. Ahí está. Simple agarras tu componente x sobre el módulo del vector y coseno a la menos 1. De igual manera acá, tu componente y entre el módulo del vector, coseno a la menos 1. Igual acá, tu componente z, tu módulo del vector y tu coseno a la menos 1. Y ya está. Esos son tus ángulos directores. Solo se despeja nada más. Simple. Solo se despeja. Ahora, por regla, nosotros vamos a tener que el coseno cuadrado del ángulo de x más el coseno cuadrado del ángulo de y más el coseno cuadrado del ángulo de z, con el eje z, es igual a 1. Eso se cumple.